Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Siempre lo digo cuando presento este programa que ya llevamos haciéndolo desde el año pasado con el apoyo de Asia Bartolina. Cada invitado, cada Bartolino que ha pasado acá, pues todos son memorables. Y hoy, para mí, pues obviamente es un orgullo grandísimo el invitado que tenemos. Gustavo Gómez Córdoba, Bartolino 1964. Pues claramente significa muchísimo para mí personalmente porque yo llego a la radio por casualidad y pues Gustavo es un ejemplo para todos en esto. Gustavo, bienvenido a Café Bartolino y de verdad, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. César, que ha habido un abrazo para ti, para todos los bartolinos y no, agradecido yo que se hayan tomado la molestia de invitarme para conversar amablemente hoy y recordar unas historias. Mil gracias de verdad. Bueno, Gustavo, hay que decir que llego a ti a través de nuestro querido compañero Gustavo Ochoa, obviamente con el apoyo de Asia Bartolina. Como yo siempre he dicho, Gustavo no es transgénero, pero es transgeneracional, porque él también fue compañero mío por el movimiento que... Gustavo es el odontólogo que siempre cuenta chistes como si estuviera borracho. Sí, tal cual. Tal cual, y me dio una anécdota contigo muy bella en la universidad, Gustavo. Me contó que cuando tú estabas en la emisora Javeriana, que alguna vez se encontraron en el túnel y que él estaba sin un peso y que él se encontró contigo y te pidió cacao y sacaste un rollo de fotografía con monedas y se lo entregaste completamente. Sí, porque en esa época teníamos las películas de 35 milímetros con que tomábamos fotos y yo guardaba los estuches que eran como unas, sí, ¿cómo se llama eso? Unos cilindros, pero de plástico, y ahí cabían todas las monedas. Ah, pero este Ochoa sí se acuerda. Y no... Ah, yo me acuerdo de Papelería Ochoa, que era de la Papelería Ochoa. familia de él. Claro, claro, maravilloso. Un saludo para don Gustavo Ochoa, lo quiero mucho. Todo ese combo de Ochoa, Maya y toda esa gente los aprecio enormemente del colegio. Lamentablemente, el papá de Gustavo falleció ya hace un par de años. Bueno, también un personaje grandísimo. Debo contar acá que mis papás son muy cercanos también a él. Y bueno, aquí hay cuña para todo el mundo, Gustavo. Gustavo, y acá me doy la libertad de poder contar las fuentes de las anécdotas y de todo lo que me han ido soplando con tus aventuras en el colegio. Pero quiero arrancar por un hecho que para mí es muy importante. Contigo compartíamos la ruta en el bus. Y como en este programa se trata de recordar estos grandes personajes que hemos vivido con ellos, ¿te acuerdas de Roberto, nuestro conductor? Claro, claro que sí, pero además eran unos buses, yo me acuerdo de los buses del colegio, incluso me tocaron unos que eran como con una manivela para abrir la Sí, puerta de adelante, eso, con las ventanillas uno siempre se cogía un dedo. Ahora, todo el bus era bullying, ¿no? sí. Porque los buses de los colegios, eso todo el mundo iba, eso era como el fondo del mar, o sea, el pez grande se come al chico y toda esa cosa, Sí. pero todavía me acuerdo de algo muy simpático en el bus del colegio, todo el mundo hacía escándalo y cuando el semáforo estaba en rojo todo el mundo se quedaba callado. Sí. Cuando volvió a arrancar el bus, todo el mundo hacía escándalo. Bueno, ahora, el bus, la mitad lo ocupaban ustedes, porque los Cataños eran como 652.000. Eso es una cosa, era como quiz. Había Cataños por todas las esquinas del bus, pero claro que me acuerdo. Sí, señor. Afortunadamente los Cataños muy juiciosos todos, ¿no, Gustavo? Sí, no, la gente más especial y más recomendable. O sea, ¿cómo Gustavo, serán de especiales que no los volvió a ver nunca? sí, sí, de verdad. Nos volvemos a encontrar. Una vez nos encontramos los dos en la zona T que tú andas caminando para algún lado y dices, voy para tal parte, Y, camina, te llevo y tú andabas con pelo. Sí, claro. con Pedro Mantilla. No, con pelo, Ah, con pelo. claro, con pelo, claro. No, pues anécdotas de esta calvicie hay muchísimas, Gustavo, pero bueno, ¿en el colegio estuviste desde infantiles o llegaste posterior? ¿Cómo es tu historia en el colegio? Pues, a ver, yo nací en Medellín y viví, pero muy poco tiempo en Medellín, hasta tercero de primaria. Soy orgullosamente paisa, yo adoro Medellín, pero pues obviamente también adoro Bogotá, donde crecí. Yo empecé en el San Ignacio de Medellín, Juan Ignacio. que es un colegio jesuita, y terminé la primaria y el bachillerato en el San Bartolomé La Merced, lo cual generó una cosa muy curiosa. Yo nunca fui un estudiante muy destacado. Ujú. Es más, yo pasé muchas dificultades con física, química, trigonometría, álgebra. Para mí era muy difícil porque yo no soy bueno para los números, entonces todos los años era sufriendo y que la habilitación y la rehabilitación y me tiraba las vacaciones de la familia. No es que fuera vago, es que no era muy bueno para ese tipo de materias. Pero cuando llegó el grado de sexto bachillerato, que entre otras, pues yo creo, no tengo esa casi seguridad
Yo creo que fui la última promoción en Colombia de sexto de bachillerato, el año 84. Ok, Creo que sí, los de 85 ya son un décimo. No, sí, sí, no eso estoy muy seguro, cambió. pero me parece que éramos los últimos. Cuando llegó ese grado, que era en el coliseo del colegio, estaba lleno de repleto de gente. Y mis papás fueron y pues mis papás yo creo que decían, bueno, al fin sacamos a este muchacho adelante, por Dios, terminamos este drama de las matemáticas y de los números, ya mal que bien salimos de esto. Y de pronto en la ceremonia dicen, llamamos a los siguientes alumnos a que pasen adelante. Y nos llamaron como a 6. Yo tampoco sabía. Pasamos los 6 y dije, no, me van a votar en el día del grado, ¿no? Pasamos los 6. Ustedes 6 tienen la medalla de estudios completos que da el colegio, porque de toda su promoción, son los 6 o 7, no me acuerdo cuántos eran, que termina, y nos dieron una medalla, una cruz. Mi mamá lloraba de la felicidad. Ay, después de tanto sufrir, le dieron al muchacho una medalla, terminó bien. Yo con una medalla, yo era, y todos los que habían tenido las mejores calificaciones me miraban como, ¿y a mí por qué carajos no me dan la medalla del Gordo Gómez, que era un vago? Pues así fue. Gustavo, a propósito, una de las personas que me ha apoyado en esto, yo creo que ni te acuerdas de él, porque yo no te recuerdo a ti como deportista, ¿no? Tú deportes en el colegio no eras como muy hábil, ¿o sí? Yo no te recuerdo. No, 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 no. No, porque yo soy bueno, entre otras cosas, también soy un milagro de los medios de comunicación. Yo soy rinítico. Ok. Yo soy rinítico, toda la vida lo he sido. Yo no tengo una buena configuración en la nariz y a mí no me entra mucho el aire. Por eso, entre otras cosas, me cuido mucho por estos días por el asunto del COVID, porque yo no respiro bien, pero he podido hacer radio. Ujú. Curiosamente, no debería hacer radio. Yo empecé en periodismo escrito y ahí debí quedarme, pero pasé a la radio, soy rinítico, pero además tengo un pie plano que es médico. Ok. O sea, tan fuerte el pie plano que caminar mal tantos años en los tobillos y todo. O sea, no es un pie plano manejable, es Ok. pie grande, como el que peleaba con el hombre nuclear, Ok. así, en los bosques de Estados Unidos. Entonces, yo nunca pude hacer deporte. Yo no era bueno para fútbol, ni para básquet, ni para... Medio intenté voleibol, pero igual también uno se cansa. A mí me dolía mucho los pies, me iba muy mal en educación física, pero pues logré salir al otro lado porque no es fácil en un país como Colombia no ser deportista y Y no ser entonces futbolero. aquí puedo revelar las fuentes. Darío Luengas, que es compañero, que no era de tu sección, No, no, lo recuerdo, de otra sección, lo recuerdo. que era Darío, el Darío lo arquero de recuerdo. la selección. Claro. Con Darío me reencuentro en un programa de radio aquí en Café Bartolino. Yo con él jugué fútbol y te manda muchas saludos. Y él es uno de Hombre, los qué artífices de la bueno. información que tengo acá. Uy, qué susto. O No, sea que, pero después me das el teléfono para ir a cascarle. de una. Además, Darío, aquí Pues abiertamente. me toca cascarle después de la pandemia porque pues la rinitis no puedo salir y eso. Gustavo, además es que esto es maravilloso porque cuando comencé a contar que te iba a entrevistar, pues obviamente todo el mundo le cae a uno, oye, Gustavo, Gustavo, obviamente, por obvias razones. Pero con Darío tendremos una conversación posterior. Gustavo, recuerdo, o sea, de mis recuerdos contigo, sí me acuerdo que tú eras muy pilo con el tema de los scouts. Sí, 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 pero a ver, a mí me encantó estar en los Scouts. Me pareció una maravilla, me divertí muchísimo. El padre Darío Chavarriaga era nuestro capellán y Ujú. eso era una cosa maravillosa. Había muchos profesores, alumnos, compañeros. Yo pasé muy bien, pero también tuve mis momentos duros. Yo no era muy juicioso. Ahí, por ejemplo, estando en los Scouts, aunque eso no es un tema militar, pero sí tiene una organización con unas reglas que están basadas en Baden Powell, que era un militar británico. Sí. Entonces, pues, si tiene reglas, si tiene unas normas, y yo he sido muy malo para las normas y yo no sabía, entonces yo de lobato me demoré mucho tiempo, es que ya no me quedaban ni los pantalones, porque eran pantalones cortos en esa época, Sí, señor. yo era tan grande que ya no se conseguían uniformes de lobato para mí, pero no me ascendían, no me pasaban a la tropa scout, ya con el uniforme khaki que era de esa época, porque de verdad, de verdad, de verdad, era muy disipado y todo me lo ponía de ruana. Finalmente me pasaron. Además, duré sin investir, es decir, sin llevar la pañoleta aquí porque no la llevaba era en el hombro antes de que lo Sí. invistieran, ¿sí? Duré mucho tiempo y hasta recuerdo que me hicieron una cosa yo no sé cómo se llama eso, pero es como un consejo de guerra, porque yo era muy vago, sí, y no cumplía eso fue como en las películas, Pero en ese una momento, corte marcial y ¿con todo. quién? ¿Con Jorge Rodríguez? Me acuerdo que Sí, con Carlos, Jorge.
Carlos con Salazar Jorge, con también estaba ahí, Mejía. ¿no? Sí, también, también, todos eran altísimos. Yo era Grandísimo. redondito y chiquito, Sí. pero eso fue muy divertido. Ahora, ya la pasé muy bien y yo me tomaba eso con mucha gracia y tal, pero yo no seguí como para quedarme de rover o de jefe scout, porque no, pues yo no era como un muy buen ejemplo de respetar las reglas. Pero Gustavo, hay que decir algo, yo los admiraba muchísimo porque esa levantada los sábados temprano me parecía ya admirable. Yo nunca fui scout por eso, porque eso me parecía admirable. Llegar tan temprano al colegio un sábado después de un viernes, nah, era complicado. Pues uno pasaba bien, pero finalmente para uno como yo, o sea, yo reconozco una cosa que la gente se aterra, ¿no? A mí parte de mi educación me la dio la televisión. Es así de sencillo. O sea, la televisión es parte de. Yo tengo buena parte en mi cabeza y en el corazón de las cosas que la televisión llegaban a través de la televisión. Para mí era muy duro, por ejemplo, lo de los scouts, porque me perdía los sábados por la mañana, viaje al fondo del mar, Ok. el túnel del tiempo y otra serie de programas que daban a esa hora de ciencia ficción que para mí eran lo máximo. Además, en esa época, la televisión era muy limitada para todos, porque no había todos estos sistemas de hoy en día, ¿no? No, Tierra de Gigantes, también me acuerdo Tierra los sábados, gigante. todos los de Irving Allen, que era el gran creador de esas series de ciencia ficción. Pero había una cosa muy importante de la televisión en esa época y creo que por eso cuando siempre uno habla con gente de la generación de uno, de los 50 y tantos años, es que todos veíamos lo mismo. Sí. Todos teníamos que, no había parabólica, la parabólica vino cuando estábamos en el colegio, no había por supuesto sistemas de cable, no había nada de esas cosas. Hoy la gente decide qué va a ver y a veces se cruza, uno puede pasarse toda la vida encontrándose gente que no ve las mismas series que uno ve, De acuerdo. porque hay unos que las ven en Amazon, otros las ven en Netflix, otros las ven piratas, no sé. En cambio, en esa época, todos veíamos las mismas series, los mismos programas de televisión, todos estábamos unificados en el país, la generación nuestra tenía la misma señal de televisión en el alma. Igualitico. Ahora, ¿cómo te iba con, en esa época comenzaban a llegar todos estos juegos electrónicos, el Atari y todo esto, ¿cómo te iba con eso? A mí me gustaban mucho, pues primero tuvimos Telebolito, que era una Telebolito. cosa que si uno se la mostrara hoy a alguien, le diría, oye, usted es un retrasado mental. Esa vaina, un par de palitos que hacían así, Sí, que era tenis, y una bolita que lo único era, hágala más rápido, hágala más despacio. sí, Muro, señor. que era destruir un techo. Bueno, Pero te voy a bueno, contar no, una pues no, anécdota ahí, muro Gustavo. era uno solo. Muro era un palito, muro era un palito. Pero te voy a ¿Ah? contar, tuve la oportunidad de hacer varios semestres en la San Marino de Ingeniería Electrónica y en mis clases de programación, uno de esos era hacer un programa de telebolito. Eso era complicadísimo, poner a rodar esa bola era dificilísimo. Bueno, la San Marino era con Lorna Paz. Sí, total. Bueno, eso era complicado. Bueno, entonces nosotros tuvimos en la casa de mi papá como gran diferencia, nos compró esa cosa que además se conectaba con un cable, un convertidor atrás, un televisor en blanco y negro, una cosa espantosa. Y Sí, hasta ahí llegamos porque mi papá dijo, no, no se van a embrutecer con esos juegos. No, señor. Entonces yo no tenía cómo, no tenía dónde. Entonces, claro. claro, íbamos mucho a Unicentro, a Maquinitas o a Diplays, a jugar, comerse un Adiplay, sándwich sí, y jugar con señor. algo. Jugábamos marcianitos y Defenders, yo no sé qué más cosas, pero realmente donde yo me sacaba el clavo con muchos compañeros como Girón, como Hernández, era en la casa de Carlos Alberto Neira, que vivía aquí cerca, en Puente Largo, creo, sí, en Morato, Puente Largo y Larco, Sí, perdón, y sí. Larco. Vivía ahí y él tenía en su cuarto Betamax en el cuarto, ojo, en el cuarto. Estamos hablando de 1980, una cosa así. En el cuarto del señor tenía Betamax, Atari con los joysticks y televisor a color. O Opa. sea, era pero Westinghouse. Y todos nos metíamos ahí en el cuarto a jugar esas vainas que no podíamos jugar. Todavía me acuerdo jugando mosquito. Sí. Una cosa impresionante. Y él era súper generoso, era muy querido y vive en Estados Unidos. Pero, ¿Él es pero hermano de yo, Alfonso Neira? no, 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 no. Él es hijo único, digo hombre. Él tiene hermanas, Ok. pero él era el único hombre de la casa. Papá era ciclista, además. Era una familia muy chévere. Él sí, la mamá de él todavía habla mucho con mi mamá, son muy buenas amigas. Gustavo, profesores que te marcaron la vida del colegio. Positiva y lo que se pueda contar, obviamente. ¿Cuáles No, te yo creo que, marcaron? yo creo que todos mis profesores en el colegio fueron positivos y a todos les tengo que agradecer. Obviamente había unos más cuchillas que otros eh, y había pues situaciones difíciles, pero sobre todo porque uno era poco vago, no entendía bien las matemáticas y eso, pero yo hoy desde la perspectiva de hoy, yo no tuve sino buenos profesores, yo no tengo sino que agradecerles incluso a los más estrictos. La primera profesora de la cual por supuesto como corresponde me enamoré
Se llama Beatriz Escobar Sí, Jacome. total, yo también, casi me Beatriz. tiro, casi me tiro español. Cuando se casó con San Pedro, con el papá de San Pedro, casi nos suicidamos todos. ¿Cómo se va a casar con el papá de San Pedro? Y se casó. De hecho, en alguna ocasión hice una Pero ¿en San columna Pedro de en quién? una ¿De Juan revista. Esteban? No. No, era otro San Pedro. Era Ah, otro ok, San Pedro. pues, sí, porque Juan Esteban. Juan Esteban es Canal Caracol, no, Sí, Canal ese es Caracol. otro. No, en alguna ocasión incluso hice una columna en una revista que se llamaba Fucsia y conté la historia de ella, lo amable que era, no sé qué, y alguien me la encontró y todo, ella me escribió y me escribí con ella, una señora amabilísima, que además de que era divina y no la amaba porque era tierna, era buena, era Divina, noble, divina. tenía un papá que era la maravilla. El papá, un día me acuerdo que el papá, ella se llevaba los cuadernos para calificar la casa, y el papá de ella vio que mi cuaderno estaba vuelto a nada y me lo arregló y no, una señora maravillosa. Ese es como el primer recuerdo, pero qué buen recuerdo, ¿no? tengo Muy buen muchos recuerdo. profesores buenos. Bueno, Muñoz en español, Ignacio. Olinto, Olinto. Ignacio Muñoz, claro, un gran señor, Chiribí en biología, Chiribí. que fue un tipo queridísimo, Nelson en matemáticas, Nelson. el padre Guerrero de física. Bueno, es que son tantos profesores que yo aprecié, que yo admiré, a los cuales es que les tengo un cariño enorme. Uno se desconecta, supongo que algunos ya se fueron también de esta tierra, pero los profesores del San Bartolomé eran unos bacanes, pero absolutos. Tuvimos ya en Café Bartolino a Jorge Rodríguez, que realmente es un personaje sensacional. Obviamente el Claro. padre Donaldo también pasó por acá. Estoy en busca de Olinto. ¿Cuándo? Estoy en busca de Olinto, Gustavo. Yo tampoco lo he vuelto a ver. A Olinto le decían Atila. Atila, sí, señor. Porque era el rey de los unos. Sí. Uno. Y entrar a ese salón de literatura era impresionante. Y después, cuando lo. José Manyoma, gran sí, profesor, qué tipazo, qué berraco que era. Ni decir Hernando Aguirre, Luis Aguirre, ¿no? Te tocaron ellos. Claro, los dos matrimonio y los dos cada uno en áreas. Con ellos sufrí mucho, pero por las áreas. Ellos dos, o sea, impecables, además los dos de un carácter y una templanza única. Maravillosos de verdad, pero pues sí sufrí con ellos, pero no por ellos. No, yo también sufrí con química. Por mis deficiencias, o sea, por mí, no por ellos. Ven, ¿te tocó de casualidad francés con el negro Raymond? Claro, era grandísimo, se colgaba el tablero, sí, que era enorme. Qué pena, yo le digo negro con cariño, ¿no? Raymond Amon Petué, se llamaba, sí, haitiano era, sí. Gran tipo. Y William Smith nos daba inglés. William Smith también. Pero William Smith parecía un cachaco bogotano. Total. O sea, sí, es decir, sí parecía británico en la pinta, pero cuando hablaba era un cachaco de Bogotá, o sea, tradicional. Sí, tal cual. Tipazo también. Se burlaba de la gente que fumaba, ¿no? Sí, pero él era también de espíritu recio. Muy duro. Era un tipo serio. Sí, muy serio. serio. Era duro, era serio. Era muy duro. Padre Granaditos. Ah, pero por favor. Y uno iba a apostarle las misas. Con, sí, su libro de acrónimos y de, ¿cómo se llama? De unas especies de siglas que él armaba para mnemotecnia de la historia. Todavía tengo su libro lo tengo arriba en mi biblioteca. Qué maravilla. El libro de historia de Colombia. Es que ese es un gran muy libro. Bueno. Con el padre Donaldo le recordaba yo, Donaldo, ¿se acuerda que la fila para confesarse con Granaditos era la más larga? Me dijo, sí, era muy larga. Y yo, sí, señor, porque se pasamos porque él casi no escuchaba. Claro, el padre Donaldo, además que en la época mía el padre Donaldo iba a leer las notas a cada salón. Y eso era una cosa, mejor dicho, se oía el ruido de una mosca pasar. Se oía el ruido de una célula moverse. Sí, todo el mundo así, y el padre ponía todas las... Y empezaba Gómez, Córdoba, Gustavo Ernesto. Y uno, ay, y tan lo ajustaba uno. Gustavo, de esa época del colegio a hoy, o sea, no me quiero venir todavía al presente, pero sí quiero preguntarte, porque siempre lo hago aquí en Café Bartolino, uno sueña con cosas. ¿Soñaste en algún momento estar hoy donde estás, Gustavo? No, yo nunca pensé que fuera a ser periodista. Yo en algún momento pensé ser sacerdote. Qué bueno. Tenía mucha fe en ese momento, pero también descubrí lo mismo que con los scouts, que pues yo no soy muy bueno para las normas, las reglas, los simbolismos, todas esas cosas, entonces y me parecía un poco triste la vida del sacerdote, la soledad, o sea, a medida que fui creciendo, pues se perdió también quise ser policía,
Ujú. y descarté ser policía porque también en la medida en que crecí descubrí con mucha tristeza y mucha admiración a pesar de los momentos duros que viven hoy, que el policía en Colombia tenía que ser casi un soldado Sí. en las regiones, que era por la situación del país, o sea, una cosa era el policía de la televisión, que era Ujú. un civil que jamás en su vida quizás sacara una pistola, un revólver del cinturón, pero en Colombia la situación era más difícil y también quise ser astronauta, Mm. de hecho creo que todavía soy astronauta, y finalmente terminé siendo abogado, no por una especial pasión, sino porque mis papás eran abogados y estudié derecho, pero ya estando en la universidad, yo descubrí cuando llegué a los procesales que yo no iba a ser un buen abogado y Ok. terminé en el periodismo, pero lo curioso es que yo tampoco quería ser periodista cuando entré en el periodismo. Cuando entré en el periodismo, yo quería ser caricaturista, yo soñaba Oh, ser como Osuna, ¿sí? Yo ok. hacía en muchas publicaciones de la Universidad de la Javeriana, cuando estaba en Derecho y también en Comunicación, hacía caricatura política, de Ok. coyuntura. No era muy bueno, la verdad. Me esforzaba, pero no era un gran caricaturista y por ese camino y todo eso llegué al periodismo, pero nunca pensé que fuera a llegar a O ser sea, que periodista. coincidías con Salazar, con Germán, ¿o no? Que Germán es un gran... Sí, no, pero ese sí dibujaba muy bien, ese es un dibujante maravilloso, es una persona respetabilísima de eso, sí, sí, A sí. Germán Y lo había tendré... otro, había un pelado Saldarriaga también en mi época que dibujaba muy bien, Ok. pero no coyuntura política, dibujaba en el colegio, En el quiero decir. colegio, sí. Hoy mi hijo Pacho es muy buen caricaturista y dicta clases de caricatura en su colegio. Y claro, ellos ya son de caricatura digital, ¿no? No, Eso claro, es un claro. mundo muy serio. Diferentísimo. Bueno, Sí. Gustavo, claramente en tu vida hay algo bien importante porque eso pasa en el colegio. Y no podría no hablar contigo sobre el tema de los virus, porque finalmente tú eres una Biblia en los virus. Pero ¿cómo arrancas? ¿Quién te lleva al mundo de los virus? ¿Cómo fue ese encuentro con los virus? No, una Biblia de los Beatles es Manolo Belón. Sí, Yo bueno, soy un Manolo, admirador, Manolo sí es una pero Biblia tú y son sabes gente que se mucho, ahí no hay dedica nada que a hacer. eso. Pues sé como conceptos y disfruto mucho, que es distinto. O sea, yo soy un oyente y un coleccionista, pero coleccionista no por tener cosas, sino porque las cosas me dan placer. Ujú. Eso comenzó fue un doblete, fue como una circunstancia doble. Primero, en la cuadra enfrente de mi barrio donde aún vivo, vivía Luis Miguel Olivar, Ujú. que fue después uno de los que se inventó a Marvel y es hoy la mano derecha de Cepeda. Ok, Y Luis Miguel era muy Beatle y él era como 1 o 2 años mayor que yo, que en ese momento eso importa, ¿no? Cuando uno tiene 11, 12 años, sí. era ya él todo un señor, yo era más chiquito, entonces él como que me cuidaba y como vio que me gustaban los Beatles, incluso yo vi que tenía un disco Abbey Road en vinilo, y eso yo soñaba con ese disco, él me grabó mi primer cassette con música de Cassettes. los Beatles, Mm. que en estos días se lo estaba poniendo a mis hijos, primero para que vieran que era un cassette, y además porque me compré una casetera, Buenísimo. doble casetera como teníamos en los 80 que copia un cassette a otro, y Sí. puse el cassette y todavía funcionaba. Un cassette comprado con el subsidio. Él fue el primero que me lo grabó y yo oía todo el día ese cassette. Y después se dio una circunstancia paralela que fue que a mi hermana, que le gustaba Mercedes Sosa y la música social y todas esas cosas, le regalaron en sus 15 años, ella era un año mayor que yo, le regalaron el Sargento Pimienta. Ok. Entonces, ella apenas lo oyó, dijo, esto es tan espantoso. ¿Usted no tiene un cassette de estos señores? Yo sí, le regalo el vinilo. Y eso fue ya lo que terminó de rematar el asunto. De hecho, esa era una época muy graciosa. Uno tenía un sello, uno mandaba a hacer su sello con su nombre y sellaba los discos, sellaba Sí. los cuadernos. O sea, yo tengo todavía el disco, pero fue muy chistoso porque, claro, ese disco en ese momento, cuando yo era muy joven, era muy valioso para Sí. mí, pero era un disco muy malo. No, Ujú. no el disco, era un disco de fabricación nacional. O Sí. sea, yo después entendería que con mucha pena los vinilos nacionales no tenían buen sonido. O sea, que si uno quería oír música de los Beatles buena, tenía que tener vinilos ingleses, Sí. gringos, alemanes o japoneses o Sí. franceses, Sí. que mandaban la parada. El sonido sí era distinto, o sea, entonces yo el disco como que lo relegué y empecé a comprarme discos importados y un día hice un cambis cambeo con Héctor Pulido, el doctor Héctor Pulido que era compañero mío en el colegio, él coleccionaba era carritos de Matchbox, Así quedan que era bellísimos, ¿no? sí, y tenía él sí era muy cuidadoso, cada carrito con su cajita y tenía una cosa como pasar una muralla china de carritos y le negocié ese disco, pero después pasaron los años y yo dije, oiga, mi primer disco yo salí de él, qué falta de todo, ¿no? Y fue y le hice otro negocio al doctor Pulido y le di unos discos importados y recuperé mi disco y aquí lo tengo. ¡Qué Yo tengo maravilla! mi primer cassette y mi primer disco. Y mira qué curioso, Gustavo, fíjate que compartíamos bus y que yo me acuerdo, nunca conversamos en el bus porque pues obviamente no éramos amigos, pero sí tuvimos un amigo en común y lo tenemos hoy en día.
que es el maestro Luis Alberto Villa. Ah, el maestro Villa, el hombre que mejor pinta los Beatles en Colombia, Lucho Villa, Y, grandioso. y voy a pasar con cuando le conté que te iba a entrevistar, me dijo, dígale al inquieto que aquí estoy presente y nos envió unas Me imágenes. decía el inquieto. Claro, porque cuando, así, a ver, Pues tú no las vas a ¿qué tienes ver, por van a ahí? salir en la transmisión, pero yo te Ah, paso el ok. link del programa para que Listo. lo veas. Pero voy a adornar. Él hace un trabajo bellísimo con los Beatles y él te Oh, dice, el muy bueno. inquieto, dile a Gustavo que acá estoy presente, que aquí sigo con esta pasión. Vive muy cerca, además también, vive ahí en la 100, aquí cerca de Pasadena, donde yo vivo. El maestro Villa, además que el maestro Villa sí es mucho mayor que yo, de tener unos 5, 6, 7, 10, 15 años más que yo, no sé cuántos. Entonces, cuando yo iba a visitarlo, a él me lo presentaron también y él sí era un coleccionista muy serio ya. Sí. Pues yo cuando llegaba al cuarto de él, que él tenía En todo, la castellana. miércoles, sí, yo veía libros, discos, él tenía de todo, muñecos, y yo se metía la mano en todos lados y él, ¡qué quieto! ¡Se inquieto! Y Sí, se él me reía dijo, conmigo. Sí, dígale a sí. Gustavo el inquieto que aquí estoy, que sigo dibujando y hace un trabajo bellísimo. Pues yo lo conozco a él porque éramos vecinos. Yo vivía en la Castellana, ¿te acuerdas? Y él era Claro, vecino de la Castellana. Entonces ahí nos conocimos y la música nos ha unido y ahí hemos estado haciendo cosas. Pero cuéntame un poco de los Beatles. Obviamente es un cuarteto. En nuestra época ya los Beatles se había acabado, ¿no? Porque ellos se disuelven claro. en el 70 y tanto. Pero digamos que esa música de los Beatles yo la conocí en Caracol Estéreo. Porque era la emisora que uno escuchaba, ¿no? Pues yo escuchaba en esa época y eso era Exacto. fantástico. Sí, no, era una maravilla. Yo escuchaba mucho radio también y por las noches, pero con el maestro Luis Villa conocí muchas cosas. Él fue un gran, no solamente pintaba y tengo varios retratos de él, varios dibujos de él, perdón, de los Beatles, hace unas exposiciones muy lindas, sino que es más, lo que me llevó al periodismo fue hacer un cancionero que yo hice cuando no había internet y no se conseguían letras en Colombia. Yo ordené todas las letras de los Beatles de la primera a la última en español y en inglés y el maestro ya hizo la portada del libro y una afiche que tenía el libro, un libro muy modesto pues, pero él todo lo hizo, un tipo muy cariñoso, muy bueno, yo me acuerdo mucho de él. Ahora, él dejó de decirme inquieto cuando entré a estudiar Derecho y me decía el doctor Gómez, todavía Ah, me dice el doctor Gómez, pues ya no soy doctor, ni nunca lo fui, porque nunca me gradué como abogado, pero, yo no terminé la carrera. y Gustavo, y ahí hay un tema, porque sí me lo soplaron, me dijeron que tú andabas en el colegio con un cuaderno, precisamente traduciendo las canciones de los Beatles, y que lograste tener más de 200 canciones traducidas. ¿Cuántas canciones tienen los Beatles? 211, 211 o 213, como uno cuente. Eh, pero sí, la idea es que en esa época, pues la gente hoy ve internet y pone Michel, y sale la letra en francés, en alemán, en inglés, traducida, la historia, los datos, todo. En esa época no teníamos internet. Nada. Entonces nosotros lo que hacíamos era que nos llegaban, por ejemplo, guitarra fácil, cancioneros, traían 12 canciones, 15 canciones. Cuando más el que tenía suerte, un libro español con 20 o 25 canciones Sí. traducidas. Entonces yo el libro lo hice realmente para mí, es un cancionero. Parece un libro porque es muy grueso, porque son las 211 cada una en español y en inglés, pero la idea era tener cada canción en los dos idiomas y tener además unos dibujos, unas viñetas y unas historias de cada canción cortas y unas frases célebres, y así se armó ese cancionero. Eso significa que ese cancionero hoy en día, si se vuelve a lanzar, va a ser muy famoso, obviamente, por la popularidad que tú tienes, ¿no? O sea, aquí tendría el maestro Luis Villa una oportunidad de oro. Pues no tendría ningún valor porque ya toda esa información se consigue en Sí, Internet, de pero acuerdo. esos impresos de esa época sí podrían tener un valor para coleccionistas de otro país, como una cosa extraña de alguien que sacó un cancionero, un libro en español de los Beatles y en inglés. Solo se hicieron 1000, además, y fue un drama porque eso por derechos de autores le tocó Sí. escribir a todas las, ¿cómo se llama?, distribuidoras de música, las que publican música de los derechos. Incluso hubo muchas que no hubo derechos y me tocó ir al Ministerio, creo que era del Interior, la cosa de derechos de Sí, autor, presentar unas cartas en que uno dice, no encontré al titular de la cosa y si aparece con mucho gusto en su momento, para que fuera legal, yo no quería hacer claro. algo, imagínense yo haciendo un libro de los Beatles ilegal, o sea, ¿cómo le hace un homenaje uno a la gente que quiere robándole, entre Sí, de comillas? acuerdo, de Porque acuerdo. yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo cuando veo que sale un disco nuevo de McCartney o una recopilación de alguien, de alguno de ellos, yo siempre lo compro, hasta compro dos. Y yo siempre digo, estoy invirtiendo mi plata en la familia de ellos, Sí, de que son mis acuerdo. amigos.
claro. Incluso yo tengo unas cosas pues que son de ya casi patológicas. Yo compro mucho los discos, por ejemplo, de Yoko Ono o de Danny Harrison, el hijo de George, Sí. o del hijo de Paul, o del hijo. Yo compro de los hijos y del hijo de Lennon, pero esos discos no los oigo, Ah, porque yo los no soy tiene. muy de. No, no los compro y a veces quedan sellados allá metidos en la. Pero los compro porque digo, es el hijo de John Lennon, tengo que comprarle el disco. Es como si fuera el hijo de un amigo que sacó un disco, pues hay que comprarlo. Eso es lo que yo hago. Gustavo, ¿y qué otro grupo musical? O sea, claro, tu goma son los Beatles, pero ¿qué otro grupo musical te jalona también? Pues es que, a ver, yo soy rockero y Ujú, me gusta el rock clásico. Me gusta elaborado y melódico, ujú, pero a mí me gusta es ok. todo lo que es clásico. O sea, por ejemplo, si yo digo soy rockero, entonces usted me diría, bueno, después de los Beatles, entonces ¿quién? Jethro Tull, Rolling Stones, Kiss, háblame de Queen, Kiss. ¿qué? Kiss. Kiss. No, 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 no porque mi segundo artista favorito se llama Nino Bravo. Ah, O sea, con eso doy la prueba de que me gusta todo. O claro. sea, la voz de Nino Bravo me impacta y yo siempre estoy entre Elvis en inglés y Nino Bravo en español, las dos grandes voces para mí de la historia del pop. Ujú, Entonces, ¿qué pasó en un momento de la vida? ¿Y por qué terminé tan centrado en los Beatles? Porque me gustaban mucho y tenía muy poca plata. Y en ok, esa época uno iba a las casetas de la 19 a comprar vinilos y eran caros. sí. Y uno les entonces yo tuve que tomar una decisión drástica. O compro de todo o compro de Beatles. Y Ok. desde ese día, desde que tenía 15 años, siempre he comprado únicamente discos de los Beatles, no más. Los demás me los regalan, los grabo, los tengo. Yo no tengo discos de otros artistas. Claro, tengo, quiero decir, pero no armo grandes colecciones. Difícilmente he comprado otros discos, cosa que la gente no entiende, pero yo Ujú. me dediqué exclusivamente a comprar discos de ellos porque, ¿por qué? Porque ellos eran los que más feliz me hacían. Además, cuando llegué al periodismo, yo durante mucho tiempo cubrí música, Ujú. muchos años. Entonces a mí me regalaban muchos discos, no tenía que comprarlos. Ah, ok. Todo lo que iba saliendo me lo regalaban. Entonces eso ayudó a que me concentrara un poco, porque a los periodistas nos regalaban discos todas las semanas y yo solo compro Beatles. Gustavo, Esa es la realidad. ¿sales del colegio? ¿En el colegio hiciste algo de periodismo? ¿Hiciste algo? No especialmente, fue más en la universidad, En fue la más cuando universidad. estudié Derecho. Ahí sí me acerqué a las publicaciones que y Ujú. ahí también me acerqué un poco y publiqué muchas cosas pero en el colegio no especialmente periodismo. Gustavo, ¿cuál fue tu primer trabajo en el mundo del periodismo? Mi primer trabajo en el mundo del periodismo pues fue tal vez en Javerian Estéreo, la Javeriana. emisora de la universidad, porque, aclaro, en la emisora de la universidad trabajábamos todos y no pagaban, pero yo Sí, tuve un trabajo allá. sí. Como yo tenía más tiempo y dedicaba el tiempo libre a estar allá, Camilo de Mendoza, que era el director musical de la emisora, y Jürgen Horbeck, que Ujú. falleció hace pocos meses, uno de los tipos más importantes, más buenos que ha tenido la Universidad Javeriana, más nobles, los dos que me apadrinaron un poco, ellos como que decían, está loco, pero es talentoso el tipo. Entonces, con muy poca plata que tenía la emisora, yo tuve puesto. Qué Y bueno. la excusa fue que Camilo y la emisora lanzaron una revista, 91.9, la revista que suena, y yo era el editor de la revista. Qué Entonces, a mí maravilla. sí me pagaban, yo sí trabajé en Javerian Estéreo con sueldo, con pago. Ese fue como el primer empleo formal en el periodismo, y en las grandes ligas, el primer empleo formal fue en Radionet, una Ok. cadena que se inventó Yamida Mar, que fue muy Ajá. famosa y que ya desapareció. Y obviamente ahí compartiste con grandes personajes, porque ahí estaba Garzón, Jaime Garzón, ¿no? Sí, sí, sí. Jaime, yo no fui amigo de Jaime Garzón. O sea, hoy mucha gente inventa cosas míticas sobre Jaime Garzón. Yo lo que fui un admirador de Jaime Garzón. Ok. Jaime Garzón, yo era el más insignificante de Radionet. O sea, de todas las fuentes, la más chiquita y discreta era la de cultura y entretenimiento, que era en la que yo estaba. Ok. Todo lo importante era orden público, fuerzas militares, justicia. Yo era el más insignificante periodista de Radionet. Y Ujú. Jaime pasaba y se quedaba hablando conmigo y con todos. O sea, Ok. era un tipo muy bueno. O sea, él me hizo creer que yo era importante y tenía unas cosas. Jaime era maravilloso. Me acuerdo una vez, porque era de verdad bueno con nosotros y le mamaba gallo a los grandes y a los importantes, a esos sí los levantaba.
Una vez se fue de vacaciones y volvió, entonces yo estaba ahí sentado, en esa época podíamos hasta fumar mientras trabajábamos. Llegó, ole Jaime, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones? Bien, y me dijo, es que no me acuerdo cómo me dijo, muñeco o algo así, como él decía. Bien, muñeco, me fue bien. Mira, me acordé de ti en Hong Kong y te traje este regalo. Y me dio una camiseta del Hard Rock Café de Hong Kong. Yo no podía creer. Qué Jaime maravilla. Garzón me había traído al más insignificante de esa emisora, al más inexperto, al más buñuelo. Jaime Garzón a mí me va a traer un regalo. La tengo guardada, Claro. la tengo guardada. Y para mí uno de los días más tristes en esta profesión fue cuando iba yo en mi carro por la mañana a trabajar en Radionet y oí en el radio de mi carro que lo habían matado y llegué a las pocas cuadras y vi el carro estrellado. Bueno, no quiero decir que Claro. y fue horrible y luego llegué a Radionet y eso era como una funeraria, ver a Yamida más llorando, el tipo más. Yo me acuerdo que había dejado de fumar y volví a fumar ese día. Me fui a la máquina, saqué un paquete de cool y me lo fumé todo. Ujú. Y César Augusto Horrible. Londoño, increíble como lo manifestó, ¿no? Él no se aguantó y lo dijo, ¿no? País de mierda, dijo Sí, sí, sí. en CMI esa noche. Nunca se me César Augusto olvidará que porque era ese día fue un maravilloso. día Ha impactante sido. para todos, para todos. No, no, fue verdaderamente horrible. Para los que lo conocimos y trabajamos con él, para los que eran sus verdaderos amigos y para todo el país. Y sigue siendo un momento terrible. Sí, sigue siéndolo. Gustavo, pero tú, o sea, digamos que en esta entrevista hay muchas preguntas para hacerte a ti desde el punto de vista bartolino. Pero hay un hecho que a mí particularmente, cuando yo me pongo a leer tu historia, a escuchar las entrevistas que te han hecho y cuando me encuentro con otro gran bartolino como lo es Hernán Peláez Restrepo. ¿Cómo es eso? Porque tú reemplazas a Hernán en uno de los programas obviamente más importantes del país como lo es La Luciérnaga. ¿Cómo es ese encuentro con él? ¿Él sabe que tú eres bartolino? ¿Cómo es esa relación entre los No, dos? no, no, porque somos además personas muy distintas, sobre todo por la distancia de las edades. Ujú. O sea, yo creo que nunca en mi vida he hablado con Peláez sobre San Bartolomé. Peláez es un señor único, admirable, es una cosa, él sí es un ídolo y es un hito en el periodismo de este país. Esos son ligas mayores. Nosotros hacemos periodismo y pertenecemos a una época. Tipos como Hernán Peláez marcaron la historia de la radio en Colombia. Sí. Pues bueno, él terminó su labor en La Luciérnaga. Yo después entendí lo duro que era. Eso parece muy sencillo, pero es muy difícil. Y se iba a ir y había una coyuntura de que, hasta donde yo sé, trataron de ofrecerle el programa a mucha gente y nadie se quería sentar en la silla de Hernán Peláez porque es que eso era muy fregado. El programa solo lo había tenido el de director, excepto No. un año en que Díaz Salamanca, los cojones de Peláez, que por una pelea que le casó el gobierno por independiente, el gobierno de Pastrana, si no estoy mal, dejó la Luciérnaga y dejó durante un año a Díaz Salamanca, que también merece ser recordado como director de la Luciérnaga, perdón, pero pues solo un año y Peláez 20 no sé cuántos. Ujú. Entonces como que nadie quería y a mí me lo ofrecieron y yo dije, pues sí, yo soy oyente, me encanta el programa y yo le jalo. Él me llamó y me dijo, y yo le dije, mire, doctor Peláez, eh, y me dijo, ¿usted se siente de manejar a ese circo, capaz de manejar ese circo? Y le dije, sí, claro, doctor Peláez, lo que no me siento es capaz de sentarme en su puesto. O sea, Bobo Gómez, usted lo va a hacer muy bien, pero le van a sacar canas porque ellos son tenaces, son buenos, son talentosos, pero desorganizados y les gusta viajar y no llegar al programa. Después lo entendí, yo supe manejar la cosa, pero sí estuve casi 5 años como director de la Luciérnaga y para mí es muy importante haberlo sido, pero por una cuestión que es fundamental. O sea, yo estuve en el lugar adecuado para que el programa no acabara. Ujú. O sea, yo no, mi gestión en la Luciérnaga es una gestión común y corriente, un director como cualquier otro que hubiera podido estar en cualquier época de cualquier programa. Pero en ese momento específico, para mí es un gran orgullo que yo me senté en la silla de Peláez y mantuve el propio legado de Peláez y de todos los del programa. Ahora está Gabriel y habrá muchos directores más y les va a ir muy bien a todos. Yo soy gran oyente. Yo todas las tardes oigo a Gabriel y a mis amigos de la Luciérnaga. Casi todas las tardes los oigo completos. Pero sí me dio como esa satisfacción personal de no haber sido un gran director, pero haber sido el director que estuvo para evitar que se acabara un programa que es patrimonio de los colombianos por la salida de su gran director, Hernán Peláez. Eso sí me llena de orgullo.
Gustavo, ¿cómo es eso? ¿Es un equipo de cuánta gente? Porque es que, claro, son muchos en escena, pero es un equipo que, ¿cuántas personas son? Eso debe ser un mundo gigantesco. Obviamente yo nunca he estado en Caracol Radio, pues viendo cómo lo hacen. Una vez estuve en un programa de Ervin Hoyos a las 2 de la mañana que estuvimos con Asia Bartolina, que lo recuerdo hoy en día, lamentablemente que falleció, pero es una cosa mágica. Pero en ese momento, ¿cuánta gente manejabas, Gustavo? Mucha, eso es un circo, además porque por momentos eran 2 o 3 ciudades. La sede alterna de la Luciérnaga es Medellín, Ujú. donde está un grupo nutrido, pero en su momento hubo otras ciudades también, y Hernán también tuvo otras ciudades. Pero, a ver, el cuento es este: cuando uno es periodista, básicamente hace los programas siempre con periodistas. Lo más raro que hay es un periodista deportivo, pero el resto todo es más o menos lo mismo. Pero cuando uno llega a la Lucierna, ese es un mundo distinto, porque entonces hay periodistas, opinadores, libretistas, humoristas, trovadores, cuentachistes. Bueno, es una cosa Una que uno dice, pero locura. ¿cómo los manejo? Porque uno no está acostumbrado a eso. Y tiene su encanto y le puede sacar a más de uno canas. Yo logré estar los 5 años, pero yo me acuerdo que cuando hice la primera emisión, que además al principio hablé como loco, saludando a Peláez, agradeciendo y tal, yo me acuerdo que me pasó como en una caricatura de Mafalda. Yo me fui al baño y dije, yo me quiero ir para mi casa. Yo estaba en 6 AM. Yo Claro, estaba en 6 AM y 6 AM era, yo trabajaba con Darío. sí, Yo era del equipo de Darío. 6 AM era convencional, es un programa con sí. periodistas y de entrevistas y toda esa cosa. Y decía, pues yo no voy a poder hacer esto. Esto es terriblemente difícil y me va a quedar grande. Dios mío, ¿yo cómo acepté? Yo me quiero ir para mi casa. ¿Por qué me quedé? ¿Por qué estuve 5 años casi? ¿Y por qué las cosas salieron bien? Única y exclusivamente por ellos, porque ellos me apoyaron, me respaldaron, dijeron, este tipo es buen elemento, lo vamos a cuidar. Fueron ellos, no yo, al que le fue bien en la Luciérnaga. Fueron Alexandra, Don Gediondo, Polilla, Alerta, todos, fue todo ese combo, Daza, todos ellos, el Muelón, el Rizaloca. No tengo para ellos sino agradecimiento. Ellos salvaron su propio programa. Yo fui el instrumento de ellos. Gustavo, y aquí hay un tema que me conecta contigo durísimo y creo que eso hace falta, eso hace parte de los valores bartolinos, ese reconocimiento de que lo que es uno hoy en día no es por uno, sino por todo ese apoyo que nos han brindado. ¿Es así o no? Ese es un gran principio bartolino que nos infundieron en nuestras familias, obviamente, pero en el colegio era permanente. Sí, por supuesto, el trabajo en grupo, el método Ford de los jesuitas en un principio Ujú. es eso, es trabajar en grupo y uno mismo tener resultados estando con los demás apoyado y respaldado, siempre en actitud de grupo, de colmena. Y Gustavo, hay un tema fundamental, los ejercicios espirituales quedan sensacionales, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes Sí, de sí. eso? Pues de la cerveza en la cisterna del baño. Ese es el recuerdo más importante. Y cuando un día soltaron el baño y sonaron todas esas botellas en la cisterna, y qué pena. Pero bueno, es que no se consideraba la cerveza trago. Sí, Entonces no, no, podíamos eso llevar no era trago en esa una o dos época. cervezas. Pues ya hay gente que llegaba con 452 cervezas. Pero en fin, son detalles. Ahora, la época de la Entre ellos esperanza, Gustavo Ochoa. Gustavo Entre ellos Ochoa, Gustavo Ochoa. tal cual. Dealer de cerveza en los encuentros espirituales, los retiros. ¿Has vuelto por casualidad a la zona de la esperanza? Porque tuvimos muchos ejercicios espirituales en la Uy, esperanza. la finca. Sí, Claro, y los scouts también íbamos a la Esperanza. sí. Íbamos a la finca de la Esperanza. Incluso me acuerdo cuando Pedrito le echó mano a Baguira. Bueno, ese es otro cuento, no quiero contar esa historia, pero estábamos todos viendo desde el cuarto piso, por allá donde queda un comedor, Sí. y ellos estaban chupeteándose en el campo de fútbol, ¿no? Una cosa espantosa. Pero bueno, Pedrito era nuestro héroe, tenía los cachetes rojos. Bueno, les recuerdo a Eh, todos que este no, no, programa, nunca volví por la Esperanza, nunca. hay que ir, esa zona es bellísima. Bueno, les quiero recordar a todos que Café Bartolino, este es un ¿Queda programa cerca de que, Apulo? Es que ya no me acuerdo. ¿Queda cerca de Apulo? no, 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 eso es la esperanza más por no, los lados no. de la mesa, por ese lado. Tienes razón. Sí, señor, sí, señor. Por el lado de la mesa. Bueno, les recuerdo que hoy especialmente este programa de Café Bartolino es grabado, porque obviamente Café Bartolino pasa los viernes a las 7 de la mañana y Gustavo a esa hora está en pleno rifirrafe. Pero la verdad es que es muy, muy emocionante poder tener a Gustavo en Café Bartolino por todo lo que significa. Este programa, además de que pasa en www.corradio.com, lo transmitimos de manera simultánea por Facebook de Corradio y por el canal de YouTube de Corradio. Y Asia Bartolina a los 8 días lo monta en su página
web y en su canal de YouTube. Gracias a toda la gente de Ácido Artulina que hace posible este programa. Gustavo, tú vas, o sea, digamos que dentro de esa carrera profesional vas, digamos que reemplazando a gente muy importante, es decir, lo que contaste de las Luciérnaga, pero llegar a 6 AM, 9 AM, que hoy se llama Hoy por Hoy, reemplazar a Darío Arizmendi, que reemplaza a Yamid Amad, que son grandes, súper grandes ligas, pero quisiera antes contarte cómo es tu relación con Julio Sánchez Cristo, porque tuviste que haber coincidido en algún momento con él en Caracol, ¿no? Y coinciden hoy en No, día, ¿no? claro, no, muy buena. Yo a Julio lo quiero mucho a ver, yo creo que es que uno lleva adentro parte de toda la gente con la que trabaja en el periodismo, especialmente, ¿por qué? Porque esto es un oficio. Claro, uno va a la universidad, le dan un grado, pero no todos los periodistas han ido a la universidad, algunos ni siquiera han estado en la universidad, mucho menos para estudiar comunicación social o periodismo. Es un oficio. ¿Qué es un oficio? Es una actividad que se aprende de la imitación de los maestros y del trabajo, como montar en bicicleta, de la actividad en el trabajo. Por eso, en un mes en una redacción de un periódico, de una emisora, se aprende lo que se aprende en 3 años en la universidad. Ahora, yo estoy de acuerdo con la academia y con ir a estudiar en la universidad. Yo no soy de los que dicen que eso es pérdida de tiempo, pero es un oficio. Y como es un oficio, dentro de mí, de lo que yo hago, hay partes de todos los maestros con los que he trabajado. Hay parte de Julio aquí, hay parte de Darío aquí, hay parte de Yamid aquí, hay parte de César Augusto Londoño aquí, hay parte de todos los buenos, de Fernando Garavito, de todos los buenos periodistas con que he trabajado. Yo trabajé con Julio como 1 año y medio en la FM, yo fui a la mesa de trabajo de Julio. En esa época compartía con Slobodan Wilches, con Gustavo, mi tocayo, que era el productor, y en la mesa estaban las dos figuras más descollantes, eran Alberto Casas, que continúa con Julio, y María Emma, que continúa con Alberto Casas. Sí, de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que Julio se va a fundar la W, y yo me quedo en RCN y trabajo en RCN unos años, como 2 años, antes de irme a otros menesteres. Pero yo trabajé con Julio, lo aprecio enormemente, lo quiero mucho. Bueno, además es un monstruo. Sí, total. Ahora, hay que decir, has descrito de una manera muy simple lo que es un oficio y es el periodismo. Yo llego a la radio por casualidad siendo profesor universitario y he hecho lo mismo. Te escucho a ti porque aprendo de ti, a Hernán Peláez, obviamente, a Juan Gozaín, porque Juan Gozaín es otro monstruo del periodismo, a Darío Arizmendi, Yamid Amad, o sea, hay unos referentes. Además de que la radio colombiana es una radio reconocidísima en el mundo, ¿no, Gustavo? Mira, es tan fuerte el asunto de la radio que yo te voy a decir una cosa. Yo nunca trabajé con Hernán Peláez y yo siento que trabajé con él. Porque yo era oyente y estaba metido en ese mundo. Yo a veces siento que como que trabajé con él. No, nunca trabajamos juntos. Y es más, yo siento que trabajé con Juan Gozaín, porque también fui oyente de Juan muchos años. Siento que trabajé con él. De hecho, antes de entrar a Caracol, yo tuve una oportunidad de entrar a RCN, y para mí era de familia, entonces terminé aceptando irme a Caracol, que no era fácil tampoco, era el fin de semana, pero no era la noche. Entonces, pero de pronto estaría en RCN y hubiera trabajado, después de la noche hubiera bajado tal vez a trabajar con Juan, y Juan ha sido para mí siempre un modelo de periodismo absoluto. Lo respeto enormemente, tengo el placer de poder hablar con él cuando lo necesite, cuando necesite un consejo. De hecho, cuando a mí me nombran director de 6 AM, a las 3 personas a las que les agradezco directamente son a Darío Arizmendi, que trabajando conmigo me dijo, tú algún día vas a ser el director de 6 AM. Qué maravilla. Y me dejó ir a la Luciérnaga, porque él hubiera podido decir, no, él no se va, él se queda aquí conmigo. Él me dijo eso. Yamid Amad, que también me lo dijo. Yo con Yamid trabajé en Radionet. Yamid me dijo, usted algún día será el director de 6 AM. Entonces los llamé a los dos y llamé a Juan Gozaín a agradecerle. ¿Por qué? Cuando Juan deja RCN, muchos años después de esa entrevista que tuvo conmigo, en la cual terminé yo yéndome a Caracol, él da una entrevista en Semana y le preguntan algo así como quién hubiera querido que fuera su sucesor. Dice, hay un tipo que se llama Gustavo Gómez. Él ha de ser mi sucesor, tenía todo. Y yo, cuando yo vi eso, dije, Juan Gozaín, ¿qué está diciendo Juan Gozaín? O sea, es como si Elvis Presley dice, y me parece que canta bien ese muchacho.
Sí, claro. Yo decía, no puedo creerlo. Entonces, cuando a mí me nombran las tres primeras llamadas, primero la de Darío, con el que venía hablando, pues obviamente mi colega y es amigo de la vida personal, yo soy muy amigo de Darío, muy, muy amigo, todas las semanas hablo con él. Segundo, llamo a Yamid, que está emocionadísimo y feliz. Y tercero, llamo a Juan y le explico por qué lo llamo. Él me dice, yo sé por qué me llama usted. Yo lo entiendo perfectamente porque yo siento que también fui como parte de su vida y siento que aunque no trabajamos juntos, el que lo nombren a ustedes director de 6AM es un orgullo para mí. Mm. Con eso lo digo todo. Mira, Gustavo, la verdad es que en las madrugadas, porque yo me levanto contigo, yo no sé a qué horas te levantas tú, primero que a las 2 de la mañana estás de pie para poder. No, 3:40, 3:40. Y bueno, y esa es una rutina bárbara. Yo me conecto contigo a las 5 de la mañana porque comienzo es a entender cómo es que haces tu trabajo, porque obviamente esto es una responsabilidad muy grande. Pues digamos, aquí hay un momento de fama para mí también contigo y es decir que con radio, llevamos ya 3 años y medio con este proyecto, pero llevo haciendo Qué radio virtual bueno, qué hace como maravilla. 5 o 7 años. Y hace 15 días nos invitaron de la Cámara de Comercio de Duitama a un conversatorio con Juan Gosaín. Y claro, yo estaba así como me estás viendo, y yo estaba ahí de primero porque fui como que el primero que me conecté. Cuando él cuando él entra, dice, oiga, ahí estoy yo sentado. Y fue muy divertido porque le llamé la atención y después me dijo, Claro. A lo físico. a lo físico, y me dice, bellísimo el nombre de Corradio. Eso para mí fue sensacional porque fue realmente que digamos que una figura de esta lo reconozca a uno, pues me parece maravilloso. Gustavo, el tiempo se pasa volando, pero quiero que me cuentes un poco de ese momento ya de llegar a reemplazar a Darío. O sea, digamos que tú has hecho una cosa en tu carrera profesional sensacional, es admirable, porque es que estás ocupando los puestos más importantes del periodismo que uno quisiera estar, ¿no? Pues yo creo que para mí es un orgullo. Digo, lo de la Luciérnaga, por ejemplo, por lo que te conté, pero además la de Luciérnaga para mí tiene otra cosa que me hace sentir feliz. Yo creo que, no sé si sea el único, pero sí creo en ese nivel de programa. Creo que soy una de las pocas personas, uno de los pocos oyentes que se convierten en director del programa que oye. Sí, claro. Es Eso no más, es fácil. cuando estabas O sea, hablando, no conozco muchos casos. No cuando, conozco muchos casos. cuando estabas hablando de Hernán Peláez, que decías que sentías haber trabajado con él, ¿escuchaste alguna vez Claro, la polémica de sí, los deportes? claro. Y yo todas las tardes oía a la Luciérnaga de vida Hernán. Yo conocí a Hernán sin conocerlo. Ok. Entonces, eso por un lado. Y el tema de trabajar en CCM para mí es un orgullo enorme. Solo ha tenido tres directores y casi nadie. Yamid Sí, y por Darío, eso. casi nadie, Sí. casi nadie. Entonces, para mí sí es muy honroso pues tener esas dos posiciones, pero lo que más me hace feliz es que cuando yo comenzaba en esto del periodismo, yo soy un tipo que, como yo no era muy bueno para el deporte, yo tuve que buscar otras formas de socializar con la gente, como el humor. A Ok. mí me gusta mamar gallo en la vida cotidiana y yo no veo ser en los medios de comunicación alguien distinto a quien yo soy en la vida real. Sí, Entonces yo cuando escribo, escribo con ironía, con humor, tal cosa, y sí, cuando hago radio también lo hago, y cuando hago televisión sí. siempre hay algo de humor. Pero cuando estaba en un momento importante de la llegada de los medios en la radio, no uno, sino varias personas me dijeron, póngase más serio, porque si no se pone más serio, usted nunca va a llegar a ninguna cosa importante en este medio. Ujú, Y yo no les hice caso. Yo dije, yo tengo que llegar a ser lo que deba llegar a ser sin renunciar a ser yo. ujú. Yo tengo que mantenerme en que no cambie lo que es Gustavo Gómez. Que yo no puedo ser de Icopor, no puedo ser un mentiroso, no puedo ponerme a buscar una máscara y un antifaz. Y llegué siendo yo. Gustavo, esta pregunta obviamente la hago con todo respeto y si se puede contestar, pues me dirás. Porque la coyuntura que, no, es que es que no me quiero meter en camisa de 11 varas acá, pero la coyuntura que estamos viendo hoy, yo sé que tú la sufres todos los días, porque cuando uno escucha tus palabras en el programa en la mañana, pues tú lo sufres, porque obviamente amas a Colombia, eres un profesional en esto, y pues todos nos duele lo que está pasando. Pero digamos que en este mundo de la falta de credibilidad de los medios de comunicación, de lo cual se habla tanto en estos días, ¿te ha tocado en algún momento no decir algo porque te están presionando para no decirlo? Y es una pregunta compleja, pero No, ahí te la dejo. jamás, jamás. De hecho, hace unos días hice un editorial muy duro hablándole al presidente de la República y mucha gente dijo, no, pues lo votaron deprisa, Sí, ¿no? Nosotros tenemos total verdad. Yo tengo una responsabilidad, obviamente, con la cadena.
a uno le encomienda un programa digital. La experiencia es la que permite que uno pueda sortear todo tipo de situaciones, pero en libertad total. Yo sé que hay una desconfianza de los medios, pero yo también en eso quiero decir algo, no solo en los medios, es que vivimos una época de gran incertidumbre, no creemos ya en nada, dejamos de creer en la iglesia, dejamos de creer en la banca, dejamos de creer en las instituciones, dejamos de creer en la milicia, dejamos de creer en la policía, ya no creemos en el Congreso. O sea, la humanidad vive una época de gran incertidumbre. Porque entre otras cosas, yo siempre pongo el ejemplo, tú recuerdas en las nuevas películas de Superman, Sí, hay una escena en que Superman sube y flota sobre la Tierra y de pronto oye todas las voces al tiempo y se sí. siente enloquecer. Eso es lo que pasa hoy. Cuando éramos chiquitos leíamos El Tiempo, El Espectador, estaban los noticieros. Hoy hay miles de voces que nos hablan, que eso es muy bueno porque hay mucha pluralidad, pero también es enloquecedor. Entonces nos acosan todos los días con información, con mentiras, con exageraciones o con muchas cosas que tienen agenda por debajo y eso ha afectado a los medios, pero es la época que nos tocó vivir y hay que vivirla. Entonces yo no creo que haya, que el fenómeno sea que la gente no cree en los medios, es que no cree en nada. Ah, sí. Y en ese sentido, el esfuerzo y nuestro papel es todavía más importante de tratar de ser serenos, de no dejarnos corretear por las redes sociales, de confirmar las cosas, de verificarlas. Y hay algo, solo algo que quisiera decir que la gente no entiende hoy, perdió esa noción. El periodismo es una actividad humana que no está libre del error. Nos equivocamos. Sí. Pero cuando un periodista se equivoca, es una fake news, Mm, mintió, tiene un interés. No, nos equivocamos. Quien ejerce el periodismo puede equivocarse. Lo único que no se puede hacer en periodismo es tener un dolo. O ujú, sea, hacer la cosa de mala fe para causar un daño. sí. Ese no es periodista, ese es un señor que trabaja en micrófonos o que escribe en un periódico o presenta un noticiero, pero no es periodista. Parece serlo. Pero cuando hay dolo, cuando hay intereses, cuando a ti te pagan, cuando eres corrupto, cuando favoreces un político, cuando ayudas a alguien para un beneficio, ese no es periodista, pareciera serlo. Yo tengo muchos colegas con los cuales si me encuentro me cambiaría de acera y tengo muchos a los cuales abrazaría por Ujú. su rectitud o su honestidad, pero eso pasa en todas las profesiones. Lo que Pasa en pasa, todo. hay arquitectos deshonestos y médicos Sí, hay de deshonestos y todo. músicos deshonestos y abogados deshonestos. Lo que pasa es que nuestra profesión es muy pública y Sí, los errores son más evidentes. evidentes. Y por eso yo siempre pongo también el ejemplo del oficio. Todo oficio requiere de un componente ético. Entonces yo como periodista soy muy un zapatero. Él también es un señor que hace un oficio, que aprendió a clavar, y tal, viendo a un maestro y por repetición y tal. Y él debe tener un contenido ético, porque si no estaría estafando a la gente que son sus clientes. Pero el problema es que el contenido ético del periodista tiene unos estándares altísimos, porque si el zapatero se tuerce, afecta a 15 personas, que son los 15 que le compran unos zapatos de mala calidad, mal reparados, con malas tachuelas. Si el periodista se tuerce, afecta a cientos de miles de personas y por eso nuestro contenido ético tiene que ser más alto. Pues Gustavo, la verdad es que qué gran mensaje y quiero que finalmente cerremos este programa de hoy y de verdad, Gustavo, nuevamente agradecerte inmensamente este tiempo que nos has dedicado aquí en Café Bartolino a través de Corradio para contar esto, ¿no? Que es otra manera de ver y de contar historias y que efectivamente Café Bartolino, a mí me preguntan, bueno, ¿y por qué Café Bartolino lo hace? Yo, porque quiero llegar a los 80 años, sentarme a escuchar todas estas anécdotas. Entre otras cosas, tú sabes el cuento que hay entre el padre Donaldo y Julio Sánchez Cristo con la sacada del colegio, le digo, padre Donaldo, Claro, cuando se hable con Julio, Julio terminó, creo que estudiando en un colegio de mujeres o algo así, hay una anécdota y toda rara, una si le digo cosa yo, curiosísima. padre Donaldo, un favor, cuando se encuentre con Julio, dígale que escuche Café Bartolino de vez en cuando, lo mismo a ti, de vez en cuando. Bueno, No, Gustavo, para cerrar, oye, dime. y quiero decir sobre el padre Ronaldo que fue estricto, pero siempre fue justo y siempre fue una persona admirable. Y de Sí, hecho, hace un año y medio, tal vez ya dos, cuando me dieron la Gran Cruz de Caballero de Asia, de los sí, exalumnos, eh, estaba el padre Ronaldo en la ceremonia presidiéndola y para mí fue un momento único, qué gran único. maravilla. Gustavo, para cerrar, este programa lo va a escuchar muchas personas, no tantas como las que te escuchan a ti, pero muchas personas lo escuchan. Un mensaje para los muchachos que están en el colegio,
de reflexión, no sé, lo que les quieras decir, porque creo que es importante esta voz, sobre todo de generar y de sembrar esperanza para todos. Mire, yo a los pelados les diría lo siguiente: no consientan con que su país se desmorone pensando en que algo o alguien va a traerles del cielo un país prefabricado, maravilloso y con normas de calidad y con TEC. Tenemos que cuidar este país, tenemos que respetarlo, tenemos que corregirlo en lo que falla, tenemos que ser estrictos en la vigilancia, por ejemplo, del servicio público, de la gente que nos cuida y de la gente que nos gobierna. Hay que ser estrictos en eso. Pero hay que ir hasta un punto. La destrucción de este país con la esperanza de crear uno mejor es una ilusión vana. Eso no va a pasar. Y en la construcción y en la manera de mantener este país debe haber algo: llamar a las cosas por su nombre. No nos pongamos a quitarnos, a escurrir el bulto pensando que es un fenómeno de polarización. Lo que tiene que acabar en Colombia es el odio. Estamos construyendo un país a partir del odio. Nos odiamos con todas las excusas posibles. Siempre buscamos la manera de odiarnos y esa mentalidad del colombiano tiene que acabar. Tenemos que buscar superar los odios, entendernos, comprendernos, llegar a consensos y salir adelante. Y en eso, seguramente quienes están en los colegios tienen muchísimas más oportunidades que nosotros los viejos, que hemos cometido tremendos errores. Gustavo, y definitivamente el deporte, las artes, la música nos permiten superar esas barreras, porque finalmente el deporte, lamentablemente, claro, que las barras se matan y esto no debe ser así. El deporte es un juego. Es que por eso, es que en todo escenario terminamos odiándonos. Sí. No puede ser, no puede ser, eso no es posible. Tenemos que buscar que en todos los escenarios de la vida de este país construyamos, hagamos país y vayamos para adelante juntos. Pues Gustavo, la verdad es que gracias por este mensaje. Ojalá tuvieras un espacio para mí en Caracol a la 1 de la mañana, sería sensacional. Pero bueno, Gustavo, de verdad que qué maravilla estar contigo. Yo se lo consigo, pero le toca hacerlo en vivo. De una, lo hago. Para mí sería un honor. Tú te imaginas de Corradio a Caracol, sería una maravilla. Esto es apasionante, Gustavo. Realmente debo decirlo que para mí, yo soy contador público de profesión. Y siempre he dicho que la contaduría es la ciencia de la información porque se maneja mucha información y estar frente a un micrófono hablando es una responsabilidad muy grande. Hay que decirlo, los contadores públicos damos fe pública sobre lo que firmamos. Entonces aquí la responsabilidad es muy grande. Y siempre he dicho en Ecoradio que somos otra forma de hacer radio, generamos contenidos especializados para comunidades específicas, pero sobre todo contenidos verificables, que la gente que escuche esto diga, esto es real, no es un carretazo más. Voy a decirte una cosa, uno de los profesionales que más respeto, que más admiro, que tiene entrada en mi casa, que es respetado por mi esposa, querido y admirado, es nuestro contador. No hay persona más honesta que ese señor. Sí, y como todo en la vida, lamentablemente hay de todo esto, pero los confío cosas delicadísimas, tipo tan bueno. Claro, de dar unos contadores chimbos, obvio, sí, claro que sí. Pero qué coincidencia que me entreviste un contador y sea un contador una de las personas que yo más respeto en mi vida privada. Pues Gustavo, de verdad que este tiempo es maravilloso, es decir, esto queda para la historia, porque realmente para Café Bartolino tenerte acá, estoy en busca de Hernán Peláez, que no me ha contestado. Bueno, ya aparecerá. Ya aparecerá. Ya aparecerá. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Engrandeces este proyecto de Café Bartolino aquí en Ecoradio. César, muchas gracias. César, el contador que me invitó a ser contador de historias en Ecoradio. Muy amable. Lo mejor para ustedes y un abrazo. Ojalá, Gustavo, tengamos otro momento para hablar de música y de esto y me regales un espacio algún día para hacer un programa de música sobre los virus y esto y reunir a Lucho, ojalá Manolo Belón, sería una cosa sensacional, Gustavo. No, y para el próximo programa, buenísimo, porque mira, yo sé dónde está el Arca de la Alianza, dónde queda la Atlántida y cuándo va a ser el fin del mundo. Pero eso lo contamos en el próximo. Dejemos algo para Gustavo. Un abrazo gigantesco, muchísimas gracias a todos. Sigan conectados aquí en Ecoradio. Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao.